Lléname de ti y ese manantial de amor fluya siempre en mí, fluya siempre en mí. Levanta tus manos y dile fuerte: dame de tu espíritu, dame de tu espíritu. Lléname de ti, lléname de ti. Lléname de ti y ese manantial de amor fluya siempre en mí, fluya siempre en mí. Que se escuche solamente tu voz. Dile: dame de tu espíritu, dame de tu espíritu. Dile fuerte: lléname de ti. Lléname de ti, lléname de ti, fuerte, y ese manantial de amor fluya siempre en mí, fluya siempre en mí. Al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Después enrolló el libro, se lo dio al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido ante ustedes esta profecía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas de aquí del monasterio de la Visitación y hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, hoy iniciamos, o ya inició, ¿verdad? Hace ratito, ¿hace cuánto? Desde hoy, inicia hoy, el día de hoy. Okay. La semana de reparación, la semana de al Sagrado Corazón de Jesús. Y ustedes se preguntarán por qué yo he leído algo que no tiene nada que ver con el Sagrado Corazón de Jesús. Hemos invocado al Espíritu y hemos leído una lectura al Espíritu. Y nuestra hermana decía al principio, bueno, va a hablar un poco, un título así un poco largo. Yo no encontré, en el momento se me ocurrió así: el Espíritu Santo iluminó que fuera por allí. Pero dice un título, a ver, ¿de qué le vamos a hablar? Bueno, digo, esto pues, porque había que decir un título. Pero suena así: sentido teológico del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y por qué lo hemos querido llamar así? Porque hablar del Sagrado Corazón de Jesús, a mí me facilitaron
un documento del Papa Pío XI, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Miserentísimos Redentor. Y me lo leí, y allí hablaba de la reparación y del Sagrado Corazón, hablaba de Santa María Margarita de Alacoque. Entonces, yo investigando, porque uno tiene que investigar, irse a la fuente, ¿verdad? Y hay que prepararse para poder decir, para no decir locuras. En lo que investigaba, me encontré que el Sagrado Corazón es más que simplemente comulgar 7 viernes. ¿Viernes o no? Bueno, es más que eso. Además dice que una de los consejos en la tercera aparición del Sagrado Corazón a nuestra Santa, la tercera vez que le dijo es que entronizara o intronizara. Las dos formas. Existen 2 verbos, existe el verbo entronizar y el verbo intronizar. Cuando el Sagrado Corazón se le aparece a Santa María Margarita de Alacoque, dice que intronicen una imagen del Sagrado Corazón en sus casas, y dice, y todo aquel que intronice, escúchese el verbo que estoy utilizando, no estoy utilizando el verbo entronizar, sino estoy utilizando el verbo intronizar. Intronicen en sus casas una imagen del Sagrado Corazón y toda la casa será bendecida. Y dicen también algunos, toda la casa será salva, o todos serán salvados. ¿Por qué utilizo el verbo intronizar y no el verbo entronizar? Porque cuando nosotros entronizamos algo, entronizar viene de meter dentro de un trono. El Sagrado Corazón no quiere que lo coloquemos en un trono. Él quiere que lo intronicemos, que lo metamos dentro de. Esta es la diferencia. En la tercera aparición del Sagrado Corazón a Margarita de Alacoque, eso es francés, así que dice así, intronizar. Y cuando nosotros llevamos una imagen a nuestras casas, intronizamos a Jesús a nuestras casas, el Sagrado Corazón. Pero ¿por qué sentido teológico? Porque repito, yo creo que lo que nosotros hacemos todos los jueves o todos los viernes o los primeros 7 viernes de cada mes, o lo que hacemos en la adoración del Santísimo, ¿ok? Eso viene siendo como, digo yo, la tercera cosa, la tercera obra piadosa, podemos llamarlo así, porque al final la hora santa es de piedad, o sea, no es litúrgica, es de piedad. Eso viene siendo como lo tercero. Para llegar hasta allá, uno tiene que entender antes muchas cosas. Lo que el Papa Pío XII decía en su encíclica, no el Pío XI, el que me mandaron ustedes, sino el 12, y posterior. Lo que él dice es que hay que entender 3 cosas. Lo primero que hay que entender es qué es el Sagrado Corazón. Lo segundo es qué me pide el Sagrado Corazón. Y tercero es qué quiere el Sagrado Corazón. Lo de qué quiere el Sagrado Corazón es lo que nosotros hacemos comúnmente, pero a veces también olvidamos qué es en realidad el Sagrado Corazón. Ok, entonces el sentido teológico es precisamente eso, descubrir qué es el Sagrado Corazón, por qué se aparece el Sagrado Corazón y para qué se aparece el Sagrado Corazón. No tiene nada que ver historia, tenemos que ir a la Biblia. Por eso yo he empezado con este texto de Lucas, el Espíritu de Dios está sobre mí. Lo primero, para poder responder qué es el Sagrado Corazón, tenemos que remontarnos a los sentimientos de Cristo. Miren por dónde hablan los papas. Existen muchos papas que hablaron del Sagrado Corazón, empezando por León XIII, Pío XI, Pío IX, San Juan Pablo II. O sea, muchos papas hablaron sobre el Sagrado Corazón. Pero ¿de qué hablaban los papas? Pío XI y Pío XII, estamos hablando de cuando se aparece el Sagrado Corazón, 1600, ¿cuánto? 50, 70 y 73, esa fue la primera aparición. Muy bien, la próxima fue en 1973 del mismo año, ¿cierto? La tercera en el 74. Ustedes, los que están
consagrados al Sagrado Corazón, imagino que manejan mejor la historia que yo. Entonces son expertos en la materia. Muy bien, entonces, repito esto, para entender hay que remontar, si es lo que hacen hincapié los papas. Fíjense, los papas no hablan, inclusive que no hablan de la piedad popular, que es importante. ¿Okay? Es importante la piedad popular. Pero los papas se atreven a decir, Pío XII inclusive se atreve a decirse, más importante que la piedad popular, hay algo mucho más atrás importante. ¿Y qué es eso más importante? Más importante es entender qué es el corazón, que es lo que yo voy a intentar, y es lo que intento, mediante todas las palabras que he dicho, intento. Entonces, ¿qué es? Lo primero, ¿qué es el Sagrado Corazón? El Sagrado Corazón es remontarse a los sentimientos de Cristo. Adorar al Santísimo Sacramento, adorar al Sagrado Corazón, tener un Sagrado Corazón en mi casa, es tener en mi casa los sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles son los sentimientos de Cristo? Por eso hemos elegido hoy el evangelista Lucas. Y dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. O sea que ya tenemos un sentimiento de Cristo. Un sentimiento de Cristo es que yo tengo que anunciar la buena nueva a los pobres. Eso no lo digo yo, lo dice aquí Jesús. ¿Qué otro sentimiento de Cristo? Dice, me ha unido para proclamar la liberación a los cautivos. O sea que si yo tengo un Sagrado Corazón en mi casa, ¿qué tengo que hacer yo? Anunciar la buena nueva a los pobres, anunciar la liberación a los cautivos. ¿Qué más? Dar vista a los ciegos, dice Jesús. Libertar a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Fíjense lo que conlleva ser devoto al Sagrado Corazón. Hermanas y hermanas, ustedes están consagradas al Sagrado Corazón. Fíjense la tarea que tienen por delante. No es simplemente estar consagrados, conlleva mucho más. Lo primero, decíamos, consagrar mi corazón ¿a qué? A los sentimientos de Cristo. Por eso cada vez que yo voy a la iglesia, yo voy a la adoración del Santísimo, yo leo la palabra de Dios, yo me tengo que preguntar, ¿mis sentimientos son los mismos sentimientos de Cristo? Eso no lo digo yo, repito, esto la hermana Lourdes me facilitó un documento y yo todo lo baso en ese documento. Esto es magisterio de la iglesia. Esto es, lo han dicho los papas. Entonces, lo primero, no me crean a mí, créanle a la Biblia. Lo primero es que mi corazón, cuando yo consagro mi vida, consagro mi familia, consagro el país, porque hay algunos países consagrados al Sagrado Corazón, ¿verdad? Bien, eso ustedes lo saben. Entonces, lo primero es eso, descubrir cuáles fueron los sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles fueron los sentimientos? Ya lo hemos repetido. Dio vista a los ciegos, perdonó a la prostituta, sanó a los enfermos, perdonó al que lo había traicionado, perdonó a Pedro, perdonó a Judas Iscariote, perdonó a aquella mujer que estaba arrastrándose, perdonó y perdonó y perdonó y perdonó siempre. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es grande. Entonces ya tenemos un sentimiento de Cristo. Consagrar mi vida, mi familia, mi país al Sagrado Corazón es consagrarme a los sentimientos de Cristo. Esto es lo primero que hay que saber. Ya se van a dormir. Eso es lo primero. Consagro mi vida a los sentimientos de Cristo. ¿Y para qué yo consagro mi vida a los sentimientos de Cristo? Yo me tengo que ir a la Sagrada Escritura para poder entender los sentimientos de Cristo. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se aparece el Sagrado Corazón de Jesús? ¿Y por qué no lo hizo antes o por qué no lo hace después? Recordemos que todas las apariciones marianas tienen su contexto. El Sagrado Corazón también tiene su contexto. Nuestra hermana decía que estamos hablando del año 1673. ¿Dónde fue eso? En Francia. ¿Qué había en Francia? ¿Quién recuerda cuál era el rey del momento, la monarquía en Francia? Hermanas. ¿Luis qué? Luis IV era el rey de Francia. Entonces, nuestro hermano Luis IV, toda la monarquía, la dificultad que tenía, ¿cuál era la dificultad del momento? La dificultad del momento era que la monarquía
estaba esclavizando al pueblo. Recordemos que años después esa monarquía viene derribada, pero bueno, por las guerras de los países, ¿ok? Bien, la monarquía estaba esclavizando a los esclavos, valga la redundancia. Tenía esclavos y habían personas que estaban sufriendo. Los que estaban mandando eran los ricos, y los ricos pisaban a los pobres. Y nos encontramos con otra realidad. Había una monja, una hermana llamada Santa, bueno, no era santa, Margarita de Alacoque, no era santa en el momento, después fue santa, por obra y gracia de Dios. También estaba sufriendo. ¿Qué sufría esta monja? ¿Quién sabe qué sufría? Tenía un problema físico, ¿cierto? ¿Cuál era el problema físico de esta monja? Dicen los expertos que sufría de unos reumatismos, de unos dolores, que tenía que estar bajo medicamento siempre. Entonces tenemos dos sufrimientos. Esta mujer que entra al convento, al monasterio, porque no es convento, entra al monasterio, y la sociedad por un lado que también está sufriendo. Entonces se aparece el Sagrado Corazón de Jesús a esta mujer, repito, que también está sufriendo. Entonces ella dice Jesús en el Sagrado, dice: yo soy el Sagrado Corazón y quiero que consagres tu vida, quiero que consagres tu sufrimiento a mi Sagrado Corazón, a mi corazón. ¿Por qué? Porque solamente el corazón propio de Jesús, que sufrió a extremo, repito, uno tiene que vivir primero los sentimientos de Cristo. Para vivir los sentimientos de Cristo uno tiene que ir también a la cruz para saber qué fue lo que sufrió Jesús en la cruz. Entonces Jesús le dice: yo sé que nuestros hermanos y tú estás sufriendo. Yo quiero que el sufrimiento de mis hermanos que están esclavizados, yo quiero que ese sufrimiento lo sufran, sí, pero que lo dediquen a mí, que lo consagren a mí. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento no lo soportarán si no lo consagran a mí, si no me ven a mí como el primero que sufrí. No sé si logro entender. Que nuestro sufrimiento, nuestra propia vida, vividos como los vivió Jesús, tienen sentido. Si no, no tienen sentido. Y lo mismo pasa con la monja, con Margarita de Alacoque. Sucede lo mismo. Su sufrimiento, dice, si no ese sufrimiento no lo dedicas a mí y lo vives como lo viví yo, no tiene sentido. Por eso se aparece el Sagrado Corazón de Jesús, para demostrarnos cómo tenemos que vivir el sufrimiento. Y además, ¿por qué más se aparece? Porque Dios se da cuenta desde siempre que el pueblo siempre ha estado sufriendo, nosotros siempre hemos estado sufriendo, y hay un contexto, repito, ¿ok? Pero es por estos dos sufrimientos, ¿ok?, en el que Dios, a través de la persona de Jesús, muestra a esta mujer, muestra a esta monja, cómo se tiene que vivir el sufrimiento. Si nuestro sufrimiento no lo consagramos a Jesús, no tiene sentido sufrir. No tiene sentido. Por eso es necesario, le dice el Sagrado Corazón a Santa Margarita, le dice, es necesario que también esa esclavitud la vivan como yo la viví. ¿Y cómo es como la vivió Jesús? Que Él entregó su vida por los demás. Que Dios entregó su vida por todos nosotros. De la misma manera que yo entregué mi vida, que yo entregué todo lo que soy, todo lo que fui, pero por la salvación de ustedes, así también ese sufrimiento que están viviendo, mis hermanos, quiero que lo vivan como oblación a Dios. ¿Por qué? Porque era fácil de que el pueblo se sublevara, o era fácil que empezara una guerra que luego llegó. ¿Ok? Entonces, estas dos circunstancias llevaron, dicen los expertos, a este momento al Sagrado Corazón. Y ahí viene entonces la cuarta aparición, que en la cuarta aparición ya le dice a Santa Margarita todo lo que nosotros conocemos, lo que decía la hermana,
y lo que conlleva el desagravio, ¿verdad?, al Sagrado Corazón, las laceraciones al Sagrado Corazón. Nosotros entendemos eso como que ofendemos a Dios, ¿verdad? Como que estamos como ofendiendo a Dios. Y podemos decir, si a Dios no lo podemos ofender. ¿Por qué no lo podemos ofender? Porque Dios es amor pleno. Pero lo ofendemos en la medida en que no tenemos los sentimientos de Cristo. Lo ofendemos en el hermano. Lo ofendemos en aquel que sufre, que no lo ayudamos. Lo ofendemos en aquella hermana que está dentro del monasterio y que no soportamos y que no logramos perdonar. Aquel vecino, aquel amigo, aquella amiga, allí lo ofendemos. No directamente, pero sí lo ofendemos porque Dios habita en el prójimo. Logramos comprender cuál es el sentido que yo quiero, o que el Espíritu Santo quiere el día de hoy regalarnos estas palabras. Entonces, cuando unimos nuestra vida, cuando unimos nuestro actual, cuando decimos que nos consagramos al Sagrado Corazón, nos consagramos a los sentimientos de Cristo. Y por último punto, ¿qué fue lo que movió a Jesús para que mostrara como ejemplo al Sagrado Corazón? ¿Qué creen ustedes que mueve a Jesús? Para poder que Jesús subiera allá al monte y empezara a anunciar las bienaventuranzas, ¿qué mueve a Jesús? La bondad del Padre. ¿Cómo se traduce esa? La misericordia. ¿Pero cómo se traduce eso? Eso se traduce como el Espíritu Santo. Lo que mueve a Jesús a actuar es el Espíritu Santo, no hay otra cosa. Lo que nos mueve a nosotros a actuar es el Espíritu Santo. Lo que nos mueve a poder consagrarnos a Jesús es el Espíritu Santo. Si Jesús no tuviese el Espíritu Santo, lo más probable es que Jesús no hubiese muerto en la cruz. Si Jesús no hubiese tenido el Espíritu Santo, lo más probable, su corazón no ama como amó. Porque si Jesús hubiese dicho, pues bueno, a mí me da igual, yo amo como el Padre y no tengo el Espíritu Santo, yo amo porque sí, porque hay unos que ama a la persona o ama lo que tiene, pero no ama a la persona en Dios, no ama las cosas que tiene en Dios. Y Jesús nos ama en Dios. Dice el mismo, ¿no? Como el Padre me amó. Hay un canto así, ¿verdad? Como el Padre me amó, yo los he amado. Entonces Jesús ama y lo mueve a amar es el Espíritu Santo. Por eso hemos elegido esta que a su vez nos remonta al profeta Isaías, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo el que mueve a Jesús. Es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús a sanar a los enfermos. Es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús a tener celo por la casa de Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? Han convertido mi casa en casa de oración, en casa de un mercado, no sé qué cosa que dice Jesús ahí, ¿verdad? Entonces es el Espíritu Santo el que mueve a Jesús. Y ese es el mismo Espíritu que movió a Jesús. Fíjense por dónde. Ese Espíritu que movió a Jesús es el que nos mueve a nosotros. Es el que mueve a las hermanas a estar aquí en el monasterio y estar allí y entregar su vida a la oración. Porque uno no es devoto al Sagrado Corazón así por así. Yo soy devoto al Sagrado Corazón. Señor, te alabo, Señor. Eres el Sagrado Corazón. Lo máximo, Señor. Hermoso, Señor. Eres espectacular. Tu corazón es ahí bien bonito. Ahí está en mi casa, bien en un nichito allí. Todos los días yo barro allí porque está lleno de polvo. Pongo mi velita. Fantástico, Señor. Que tú eres. No es eso el Sagrado Corazón. Es que mi vida tiene que estar configurada con eso que vivió Jesús. Cuando Jesús se aparece y entrega el corazón, dice: te muestro mi corazón, porque este corazón sufrió este corazón, entregó su vida en la cruz. Este corazón entregó todo.
entregó Dios, entregó el amor en plenitud. Ser devoto del Sagrado Corazón es entregar la vida en plenitud, no es entregar medias. Por eso decía al principio, sentido teológico, es mucho más que hacer unas, ¿cómo decía yo al principio? Una piedad, hacer oración y hacer demás. Es configurar mi vida, es mucho más que eso. Y eso es ser devoto al Sagrado Corazón. Esto no lo digo yo, repito, por si acaso creen que yo estoy en contra de la iglesia. No, esto lo dice el Papa Pío XII, lo dice, Pío XI también lo dice. Que nuestra vida, y repito, fíjense que yo estoy dando vuelta en la misma cosa, porque lo que mueve a Jesús para poder dar su vida es el Espíritu Santo, aquello que de poco hablamos y poco conocemos. Y hemos pedido al principio, por eso hemos pedido Espíritu Santo. Y por eso hemos leído esta del Espíritu Santo. Porque dice Jesús, el Espíritu Santo está sobre mí. Y el Espíritu Santo, ¿cómo se traduce? San Agustín dice, no hay que dejar de citar a nuestro padre San Agustín, aprovechando aquí que las hermanas tienen la regla de San Agustín, y yo también soy agustino, y hacemos el plus, tenemos un plus, que es ser agustino. Aprovechando a nuestro padre San Agustín dice que la relación del Padre y el Hijo es tal, y esto lo saben los de Santa María porque se los he dicho, es tal que se aman de una manera tan compenetrada que ese amor se desborda. Aquí están las hermanas Volpicelli también, que conocen San Agustín, ¿verdad? Que ese amor esa relación se desborda. Es un amor tal como cuando usted ama a su esposa o ama a su esposo o ama a la comunidad, que usted dice, ya no tengo más, no me cabe el amor, ¿verdad? Como cuando uno está muy alegre y uno dice, no me cabe la alegría. Dice que a Dios y a Jesús no le cabía el amor y se desbordó, y nació allí el Espíritu Santo. Y es ese Espíritu Santo, que es amor, el que mueve a Jesús para poder actuar. Al final, ¿qué es lo que mueve a Jesús a actuar? Es el amor. Es el amor el que los mueve a actuar. Y entonces el corazón de Jesús, ¿era humano o era divino? Las dos cosas. Era humano en la medida en que a mí me dice cómo yo tengo que actuar. Y es divino en la medida en el que, al estar al Padre, es el que me va a esperar allá, por si acaso yo no estoy actuando como debo actuar. Entonces es humano y es divino a la vez. Eso es el Sagrado Corazón. Vamos a ir recapitulando. Recapitulamos lo primero que decía. Para unir, ser devoto del Sagrado Corazón de Jesús es unir nuestros sentimientos a los sentimientos de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, unir nuestros sentimientos a los sentimientos de Cristo. ¿Dónde encontramos los sentimientos de Cristo? En la Biblia, en su palabra. Su palabra nos indica dónde están los sentimientos de Cristo. ¿Qué más tenemos que hacer además los sentimientos de Cristo? Los sentimientos de Cristo nos llevan a vivir aquello que hizo Cristo, pero también nos llevan a vivir aquello que sintió Cristo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús se enteró que su amigo Lázaro había muerto, y Marta y María ahí montando el berrinche que se había muerto, no sé, Señor, si hubieses estado aquí, le dice, ¿quién le dice esto? María le dice, yo creo, ¿verdad? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Qué fácil eso, ¿no? Qué fácil es a veces que en nuestra vida debería estar Jesús, ¿verdad? Para que no ocurrieran las cosas. Y Jesús le dice, tu hermano ha muerto para mostrar la gloria de Dios. Amén. Para mostrar la gloria de Dios. Pero no solamente eso, fíjense los sentimientos de Cristo. No solamente Jesús dijo, Marta, tu vida no es solamente esta. Marta, que te estás olvidando de las cosas que yo te enseñé, pero que estás olvidando. Bueno, no sigue por allí el cosa, pero me interesa lo otro que hizo Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Lloró.
se conmovió. ¿Por qué se conmovió? Quería Lázaro. Por la muerte de su amigo. ¿Es un corazón humano o no es humano? ¿Quién no llora por la muerte de un amigo? Por la muerte de mamá, por la muerte de papá. A mí no me gustaría que se muera mi mamá ni mi papá. Porque uno llora. Y dice la palabra que Jesús lloró, se conmovió por su amigo. Y dicen que fíjense por dónde es la cosa. Dicen que los judíos dijeron, ¿qué dijeron los judíos? ¿Cómo lo amaba? Es decir, chuleta, es humano. Se ha conmovido. Ese es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es aquel que se conmueve ante el sufrimiento, ante el dolor. Esos son los sentimientos de Jesús. Se le aparece su amigo íntimo llamado Pedro. Y Pedro, aquella persona que empieza a decirle, bueno, yo digo, dice Jesús, bueno, yo digo que me voy a ir a Jerusalén, me van a matar. Y viene el amigo Pedro y lo lleva para atrás. Dice, vente para acá un momentico, ven para acá, Pedro, vamos a arreglar esto aquí entre tú y yo. Las cositas las vamos a arreglar. Eso a ti no te puede ocurrir. ¿Se acuerdan los de Santa María, como decía yo, verdad? Eso a ti no te puede ocurrir. ¿Y Jesús qué le dice? Esa es la traducción en español que nosotros conocemos. Hay una traducción en griego. Ven los hermanos de Santa María si conocen la traducción. ¿Cómo es? En griego el verbo que utiliza la Biblia griega no es apártate de mí, Satanás, sino detrás de mí, Pedro. ¿Cuántas veces a nosotros no nos gusta el protagonismo? ¿Cuántas veces a nosotros nos gusta que nos alaben y que nos aplaudan? Hermoso, eso es bonito. Qué bien lo hace, qué bien predica usted, fantástico. Aplauso, no van a decir aplaudir. Nos encanta eso. Y a Pedro le encantaba eso. Esos son los sentimientos de Jesús. Es decir, le está diciendo a Pedro, no busques protagonismo. Pedro, eso no es lo tuyo. Lo tuyo, cristiano, no es que ser protagonista. Yo soy el protagonista de tu vida, Pedro. Y Jesús se está refiriendo a él. Esos son los sentimientos de Cristo. Y cuando ese mismo Pedro, Jesús dice que lo van a crucificar, y viene el mismo Pedro, alza su mano y dice, Señor, eso no. Alguien de ustedes me va a traicionar. Y el primero que ahí se le alza la mano es Pedro. Dice, Señor, yo jamás lo voy a hacer, Señor. Por favor, yo a ti te conozco, yo a ti te quiero, yo a ti te amo, Señor, jamás. Y dice la Biblia que cuando iba Jesús con la cruz a cuesta, vio a Pedro. Había un profesor del seminario que decía que lo tenía a tiro de piedra, así. A tiro de piedra, es decir, así. Y Jesús lo mira. Y un hombre interroga ahí a Pedro, y Pedro le dice, ¿tú lo conoces? Y dice, Señor, yo ese tal no lo conozco, no sé qué cosa. Empezó a soltar un bagaje cultural increíble, dice Martín Valverde, que soltó un lenguaje de pescador que solo él lo entendía. Y que cualquiera que lo escuchó dice, claro, con ese lenguaje seguro que ni lo conocía, porque Jesús no habla así. Pero es ese sentimiento que cuando Jesús lo miró, seguramente que Pedro sintió la mirada de perdón. Y seguramente a través de la mirada Jesús le dijo, aunque tú me estés negando, yo te estoy amando, Pedro. Y hay veces que nosotros decimos, hay miradas que matan, ¿verdad? Hay miradas que matan. Esos sentimientos, que no lo digo yo, lo dice la Biblia, son del Sagrado Corazón. Cuando el Sagrado Corazón se aparece a Santa Margarita, le dice eso, quiero que consagres tu dolor a mi corazón, porque este corazón sufrió más de lo que tú estás sufriendo. Fíjense cuál era el sufrimiento, con el permiso de la Madre Abadesa. Dice que la abadesa de Santa Margarita, cuando le escuchó decir esto, usted conoce la historia, ¿verdad? Cuando le escuchó decir, dice, tú estás hablando del Sagrado Corazón. Bien, de ahora en adelante no vas, las hermanas conocen esto, ¿verdad? De ahora en adelante no vas a tomar ninguna pastilla, que ese Sagrado Corazón sea el que te sane. Y Santa Margarita dijo, bueno, se quedó callada, obediente, porque eso es lo que tienen las hermanas. Y los frailes tenemos también, somos obedientes. Santa Margarita se quedó callada y dice que 3 días después no tenía ningún dolor.
había sido sanada por el Sagrado Corazón. ¿Pero por qué fue sanada? Porque su corazón lo configuró con el corazón de Jesús. Logro explicarme por qué digo yo que hay un sentido teológico mucho más profundo que ser devoto. Ven que ser devoto del Sagrado Corazón es algo terrible, ¿verdad? Es como imitar a Cristo. Pero nosotros, es como imitarnos a Cristo, es imitar a Cristo. Así que ya saben, hermanas que están consagradas, que al Sagrado Corazón. Las hermanas Volpicelli al Sagrado Corazón también, ¿verdad? Bien, ellas tienen el carisma al Sagrado Corazón, aunque lleven también la regla de San Agustín, ¿verdad? No, inspirada de San Agustín, tampoco. Bueno, conocen a San Agustín, hay que meterlo por alguna manera. Y, no haciendo tan largo el tiempo, voy a terminar con otra frase de San Agustín. San Agustín dice: no se conoce aquello que no se ama. Y esta frase vale muy bien para el Sagrado Corazón de Jesús. No podemos amar aquello que no conocemos. Si yo no conozco lo que conlleva el Sagrado Corazón, no lo puedo amar. El Papa Pío XII agrega una frase más. No digo yo que se la copió de San Agustín, pero San Agustín es antes. San Agustín dice que no se ama lo que no se conoce. Dice el Papa: no se conoce lo que no se ama, y no se ama aquello que no se imita. O sea, ¿qué está invitando el Papa? El Papa está hablando del Sagrado Corazón, San Agustín no, ¿ok? El Papa está hablando del Sagrado Corazón. ¿Qué quiere decir? Que tienes que conocer el Sagrado Corazón, imitar al Sagrado Corazón y imitar al Sagrado Corazón. Fíjense por dónde. Amar al Sagrado Corazón, conocer al Sagrado Corazón, imitar al Sagrado Corazón. Normalmente nos quedamos en conocer al Sagrado Corazón, ¿verdad? Normalmente. O sea que en esta semana tenemos que lograr las dos últimas cosas: amar al Sagrado Corazón, imitar al Sagrado Corazón. San Agustín dice nada más: no se ama lo que no se conoce. Pidamos pues entonces, hay que empezar la Eucaristía y pidamos que en esta semana, donde celebramos esta semana de reparación del Sagrado Corazón, en ese reparar, entendemos reparar. Yo cuando reparo una casa es porque está agrietada, ¿verdad? O agrietada, o se ha caído, algo le ha pasado. Cuando entendemos reparar, entendemos así también. Yo siento que muchas veces entendemos que el Sagrado Corazón, que el corazón de Jesús está como agrietado, o como que se está cayendo. Yo lo entiendo de otra manera, con el permiso de ustedes. Yo lo entiendo como que el dolor que yo estoy sufriendo, el sufrimiento que yo tengo, lo tengo que vivir como lo vivió Jesús. Aquello que yo tengo, mi vida, mi familia, mi país, lo tengo que vivir, mi vocación la tengo que vivir como la vivió Jesús. De esa manera yo entiendo reparar el Sagrado Corazón de Jesús. No que yo voy a colocar un parche, así no lo entiendo yo con el perdón. No que voy a poner un parche, sino que mi consagración está o la vivo como la vivió Jesús. De esa manera yo reparo. ¿Por qué lo entiendo así? Porque si yo vivo eso, mi hermano Carlos vive eso, mi hermana Esperanza vive eso, mi hermana Lourdes vive eso, y todos nosotros vivimos eso, no es necesario que el Sagrado Corazón esté roto. O si estoy equivocado, alguien me corrige. Pero lo entiendo así: entregar todo lo que hago, consagrarlo a Jesús. Que el Espíritu Santo nos acompañe, que nuestra Madre María interceda por nosotros, y que sea Dios el que nos guíe en esta semana.